Noviembre de 1983. Un salón discreto en la zona rosa de la Ciudad de México. José José estaba en medio de una interpretación contenida, profunda, casi dolorosa, frente a un público de no más de 200 personas, cuando algo extraño empezó a pasar. Hasta ese momento, todo el mundo había estado completamente rendido a su voz. Nadie hablaba, nadie se movía, pero de pronto, varias miradas comenzaron a desviarse hacia el fondo del lugar. Se oyeron susurros. Algunas personas se giraron en sus asientos. Otras se pusieron de pie para alcanzar a ver mejor. José José, que tenía una sensibilidad casi sobrenatural para leer una sala, lo sintió de inmediato. Su voz siguió un par de compases más, pero algo en la energía había cambiado. Entonces levantó la vista, dejó caer la última frase a medias y miró hacia la oscuridad del fondo. Lo que ocurrió después se convirtió en una de esas historias que en la música no necesitan pruebas para sobrevivir, porque quedan clavadas en la memoria de quienes estuvieron ahí. Una historia contada en voz baja durante años, repetida en reuniones, camerinos y sobremesas, aunque nunca quedó bien grabada, ni fotografiada, ni registrada como merecía. Recuerda suscribirte y dale like al vídeo si te gustaría seguir escuchando más relatos ocultos. Era un jueves por la noche. José José había aceptado presentarse en un formato íntimo, lejos de los grandes auditorios y de la presión de los eventos televisados. Venía de semanas intensas, de compromisos, entrevistas, traslados y ese cansancio emocional que se le empezaba a notar no solo en los ojos, sino en la forma en que sostenía las pausas entre canción y canción. Por eso había querido aquella velada pequeña. Quería volver a sentir la cercanía real con la gente. Quería escuchar el silencio entre aplauso y aplauso. Quería cantar sin espectáculo, sin pantallas, sin más defensa que la voz. Y esa noche, la voz estaba intacta. No había grandes ornamentos en el escenario. Un piano, una sección mínima, luces cálidas y José José al centro. Bastaba eso. Cuando cantaba en espacios así, ocurría algo distinto. Su interpretación no parecía salir del pecho, sino de un lugar mucho más hondo, como si cada palabra tuviera detrás una herida vieja y un recuerdo específico. El público lo sabía. Por eso nadie apartaba la vista. A varias calles de ahí, otro compositor y cantante mexicano terminaba una cena y discutía con un amigo si valía la pena salir o no. Era Juan Gabriel. Había escuchado que José José estaría cantando esa noche en un salón pequeño, casi escondido, y la noticia le había despertado una inquietud que no pudo quitarse. Él admiraba profundamente a José José, no solo por la voz, que para muchos era insuperable, sino por esa manera de convertir cada canción en una confesión. Habían coincidido en eventos, se habían saludado, se habían elogiado públicamente, pero no era común verlos compartir un momento así, sin protocolo y sin cámaras. «Quiero ir», dijo Juan Gabriel de pronto. Su acompañante lo miró con incredulidad. «¿Ir así nada más? Te van a reconocer al segundo. Vas a desatar un escándalo. Le vas a mover toda la noche a José». Juan Gabriel sonrió con esa mezcla de ternura y terquedad que lo hacía imposible de convencer cuando se le metía una idea en la cabeza. «No voy a interrumpir. Me quedo atrás. Entro callado. Solo quiero escucharlo. Quiero oírlo de cerca». Su amigo sabía que aquello difícilmente saldría como lo imaginaba, pero también sabía que Juan Gabriel rara vez abandonaba un impulso cuando tenía que ver con la música. Así que hicieron un plan sencillo. Entrarían tarde, sin anuncio, sin séquito, sin llamar la atención. Juan Gabriel iría vestido de forma sobria, con un saco oscuro y sin el brillo con el que el público acostumbraba a identificarlo de inmediato. Se quedaría al fondo, cerca de la salida, por si era necesario irse rápido. Cuando llegaron, José José estaba ya avanzado en su presentación. La sala estaba casi a oscuras, salvo por las luces que bañaban el escenario. Desde la puerta trasera se escuchaba una de esas interpretaciones que solo él podía sostener con ese equilibrio entre elegancia y ruina. Juan Gabriel se quedó quieto apenas entró. No dijo nada, no sonrió, solo escuchó. Durante unos minutos, todo salió exactamente como esperaba. Nadie reparó en su presencia. Él se apoyó discretamente cerca de una columna y se dedicó a ver a José José como lo que era antes que nada, un cantante inmenso. José no se movía demasiado. No lo necesitaba. Su presencia estaba en la voz, en la respiración, en el modo en que cerraba los ojos un segundo antes de rematar una frase. Cada gesto parecía medido por el sentimiento, no por el espectáculo. Juan Gabriel observaba fascinado. Había algo casi hipnótico en ver a José José en una distancia tan corta, sin la barrera de los grandes recintos. Era otra cosa, más humana,
más frágil, más poderosa. Entonces comenzó una de esas canciones que en su voz podían dejar una sala suspendida. Apenas sonaron los primeros acordes, el público reconoció la melodía y se acomodó como quien sabe que está a punto de entrar a un territorio delicado. Juan Gabriel bajó levemente la cabeza, sonrió para sí y empezó a seguir el compás con los dedos. Fue ahí cuando algo cambió. Quizá lo reconoció un mesero. Quizá alguien en la última fila hizo una doble mirada. Quizá una pareja que estaba cerca de la entrada lo vio de perfil y se quedó congelada. Nadie pudo decir con exactitud cómo empezó, pero en cuestión de segundos la noticia silenciosa comenzó a correr de mesa en mesa. Algunas personas se llevaron la mano a la boca, otras voltearon de golpe. Los que estaban adelante notaron el murmullo detrás y también giraron. En menos de medio minuto, una parte importante de la sala ya no estaba mirando al escenario. Estaban mirando al fondo. José José lo sintió de inmediato. Sostuvo una frase más, dejó que el piano respirara un compás, y entonces se detuvo. Si este tipo de contenido te encanta, suscríbete, porque tenemos más relatos que seguro te encantará. Los músicos, sorprendidos, fueron apagando el impulso con él. Hubo un silencio raro, vibrante, como cuando algo importante está a punto de revelarse. José avanzó un paso y entrecerró los ojos para tratar de ver más allá del resplandor de las luces. La sala entera parecía contener el aliento. ¿Qué está pasando por allá?, preguntó con una media sonrisa, más intrigado que molesto. Más cabezas se voltearon, más susurros. José levantó una mano para cubrirse de la luz y entonces lo vio. Incluso tratando de pasar desapercibido, Juan Gabriel era inconfundible. La postura, el gesto, esa mezcla tan suya de timidez y magnetismo cuando quedaba expuesto en un lugar que no controlaba. José José se quedó quieto un segundo. Luego sonrió despacio, como si no terminara de creerlo. Y entonces dijo algo que, según quienes estuvieron ahí, hizo que la noche cambiara para siempre. Miren nada más. Si hasta Juanga vino a escucharme esta noche, entonces sí tengo que cantar mejor. La sala estalló. Hubo aplausos, gritos, risas, gente poniéndose de pie para verlo mejor. La atmósfera íntima del lugar se rompió por un segundo, pero no de una forma caótica, sino eléctrica. Era como si de pronto todos hubieran entendido que estaban adentro de un momento irrepetible. Juan Gabriel levantó la mano con una sonrisa tímida, casi avergonzada, como quien ha sido descubierto entrando tarde a una ceremonia. José seguía sonriendo desde el centro del escenario. No, 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 dijo con calidez. No me vayas a hacer eso de quedarte escondido allá atrás. Aquí no se vale entrar a hurtadillas. El público rió. Juan Gabriel negó con la cabeza y señaló a José, como diciéndole sin palabras que siguiera, que esa noche era suya. Pero José, cuando se empeñaba en algo, también podía ser terco. Alberto, o subes ahorita o voy por ti yo mismo. El salón se vino abajo entre aplausos y voces que comenzaron a corear su nombre. Juan Gabriel se quedó un instante dudando. Él había ido a escuchar, no a robar foco ni a desviar la noche. Pero el público ya lo empujaba con su entusiasmo, y José lo esperaba con una mezcla de afecto y autoridad que era imposible rechazar. Juan Gabriel empezó a caminar entre las mesas. La gente le tocaba el hombro, le pedía una mirada, una sonrisa, una bendición mínima. Él avanzó con modestia, saludando, sin detenerse demasiado. Se notaba que estaba conmovido y un poco incómodo por interrumpir un momento tan concentrado. Cuando llegó al frente, José extendió la mano y lo ayudó a subir. Quedaron frente a frente. Dos voces esenciales de la música en español. Dos sensibilidades distintas, pero hermanadas por el mismo oficio de convertir la emoción en canción. José fue el primero en hablar. ¿Qué haces aquí, hombre? Juan Gabriel soltó una risa suave. Vine a oírte. Nada más. Quería escucharte cerquita. No quise arruinarte la noche. José negó con la cabeza, todavía sonriendo. ¿Arruinarla? Me la acabas de poner más difícil. Eso sí, ahora tengo que cantar con miedo. La sala celebró el comentario. El ambiente ya no era solo íntimo. Ahora estaba encendido por una emoción distinta, la de estar viendo dos gigantes hablarse sin personajes, sin poses, sin libreto. José volteó hacia los músicos y luego volvió a mirar a Juan Gabriel. ¿Sabes qué? Ya que te apareció el corazón por aquí, nos vas a ayudar. Juan Gabriel abrió los ojos con sorpresa. José tomó un micrófono extra y lo acercó hacia él. No me hagas quedar mal. Tú sabes perfectamente cuál sigue. Los músicos se miraron entre sí y sonrieron, entendiendo al instante. Juan Gabriel también entendió. La canción elegida no era casual.
Era una de esas piezas que, en manos de José José, podían partir a cualquiera, y que en la voz de Juan Gabriel adquirían otra temperatura, más terrenal, más confesional. Juan Gabriel hizo un gesto como queriendo negarse. José lo interrumpió con una mirada cómplice. Llevo años queriendo hacer esto sin productores de por medio. No me digas que no. Juan Gabriel bajó la vista, sonrió y asintió. Lo que pasó después fue de esos momentos que quienes aman la música describen como algo más grande que la suma de sus partes. José José comenzó la primera estrofa con esa forma suya de sostener cada palabra como si le costara decirla. Juan Gabriel entró después, sin querer imponerse, buscando el hueco exacto, la emoción justa, como quien llega a una conversación que ya estaba rota y encuentra cómo completarla. No competían, no se medían, se estaban escuchando de verdad. El salón entero parecía inmóvil. Había personas llorando sin hacer ruido. Otros apretaban la mano de quien tenían al lado. Los músicos, aunque seguían tocando, sonreían con una mezcla de incredulidad y gratitud. Sabían que estaban adentro de algo que no se ensaya. José José llevaba el peso emocional. Era su noche, su escenario, su centro. Y sin embargo, lejos de cerrarse, se abrió. Cantó con más profundidad, como si la presencia de alguien que admiraba le hubiera encendido un fuego adicional. Juan Gabriel, por su parte, se acomodó alrededor de él con inteligencia y sensibilidad, dejando claro que el corazón del momento seguía siendo José. Cuando terminaron la canción, el lugar explotó en aplausos. Algunos gritaban, otros simplemente seguían de pie sin saber qué decir. José se pasó la mano por el rostro, respirando hondo. Juan Gabriel lo miró como miran los colegas cuando saben que acaban de vivir algo excepcional. Eso estuvo peligroso, dijo José entre risas. Otra de esas y me haces llorar en público. Juan Gabriel respondió con una ternura desarmante. Eso ya lo hace solo. Pepe. Las carcajadas liberaron la tensión por un instante. Después vino algo todavía más hermoso. José, en vez de regresar inmediatamente al formato planeado, decidió dejar que la noche cambiara de forma. No convirtió aquello en un show compartido ni le cedió el centro, pero se permitió que el encuentro respirara. Para el resto de la presentación, Juan Gabriel se quedó en una silla al costado del escenario. No intervenía todo el tiempo. A veces solo observaba. A veces hacía una segunda voz. A veces aplaudía como un espectador más, conmovido. Y esa imagen ya era poderosa por sí sola. Juan Gabriel sentado a unos metros, escuchando con respeto a José José cantar como si también necesitara recordar por qué la música importaba tanto. José siguió interpretando sus canciones con una fuerza nueva. Había algo distinto en su manera de frasear después de aquel dueto, como si el encuentro le hubiera removido una verdad interior. Sonaban más hondas las baladas, más desnudos los silencios, más viva la nostalgia. El público lo percibía en tiempo real. No estaban viendo a José José hacer su repertorio. Estaban viendo a José José abrirse por completo delante de una sala pequeña, con otro artista enorme como testigo privilegiado. En un momento de la noche, José tomó el micrófono y, antes de arrancar la siguiente canción, miró hacia donde estaba sentado Juan Gabriel. ¿Sabes qué es lo más raro de este oficio?, preguntó, más para la sala que para una persona en particular. Que todos creen que uno se acostumbra. A los aplausos, a la fama, a las luces, a que te miren. Pero no, uno nunca se acostumbra del todo. Lo que se aprende es a esconder mejor lo que duele. Hubo un silencio tan profundo que parecía que nadie respiraba. Luego miró otra vez a Juan Gabriel y añadió, y cuando alguien que conoce esa misma soledad viene a escucharte, lo sientes distinto. Juan Gabriel bajó la cabeza, conmovido. Más tarde hicieron otra canción juntos. Esta vez no fue una explosión, sino una conversación musical. José guiaba el rumbo, decidía la emoción, marcaba el carácter. Juan Gabriel entraba en los espacios exactos, con un respeto que el público notó y agradeció. No intentó convertir el momento en otra cosa. No quiso llevárselo. Entendió que esa noche pertenecía a José José. Entre tema y tema hablaron un poco de los años difíciles, de lo que costaba sostener una carrera cuando el público te pedía siempre lo mejor aunque por dentro te sintieras roto. Hablaron, sin decirlo del todo, de la disciplina, del miedo, de la presión de no fallar. José dijo en voz alta algo que varios recordarían mucho tiempo después. La gente cree que uno canta solo con la voz. Pero no, uno canta con lo que ha perdido. Y era verdad. Esa frase quedó suspendida en la sala como otra canción. Cuando la noche empezó a acercarse al final, José José interpretó uno de esos temas que,
puestos en el cierre, parecían dejar a todos mirando hacia su propia vida. Ya no había sorpresa ni euforia. Había emoción pura. Y ahí estaba él, más sereno, más dueño del escenario que nunca, como si toda la noche hubiera desembocado en ese momento final donde lo único importante era la verdad de la interpretación. Al terminar, el salón entero se puso de pie. José se quedó quieto recibiendo el aplauso, con esa elegancia melancólica que siempre tuvo incluso en sus momentos más vulnerables. Luego hizo un gesto para que Juan Gabriel se acercara. Cuando quedó a su lado, José le pasó un brazo por los hombros y juntos contemplaron la ovación. No hubo discurso grandilocuente. No hizo falta. Juan Gabriel le apretó el hombro. José sonrió. Se dijeron algo al oído que nadie alcanzó a escuchar. Después, casi tan discretamente como había llegado, Juan Gabriel se fue por un costado del escenario. Saludó a un par de personas. Firmó algo rápido, se despidió sin ceremonial y desapareció en la noche de la ciudad. Y, sin embargo, la historia no terminó ahí. Lo más increíble de aquella velada fue lo poco que quedó documentado. No era una época en la que cada segundo pudiera grabarse desde 20 teléfonos distintos. No había transmisión. No había producción montada para inmortalizar el encuentro. Algunas personas intentaron tomar fotos, pero la luz era mala y la distancia no ayudó. Circularon versiones borrosas, relatos incompletos, recuerdos contradictorios. No existe un registro claro, definitivo, capaz de contener lo que de verdad pasó. Lo que sí existe es la memoria de quienes estuvieron ahí. Personas que con los años siguieron hablando de la noche en que José José cantó como si tuviera el corazón abierto frente a 200 almas, y en la que Juan Gabriel apareció en silencio solo para escucharlo, hasta que el destino los puso a compartir escenario. Personas que contaron esa historia a hijos, amigos y nietos con la seguridad de quien sabe que vio algo imposible. No porque fuera escandaloso, sino porque fue profundamente humano. Con el tiempo, la anécdota fue creciendo. Algunos aseguraban que cantaron muchas más canciones de las que realmente fueron. Otros juraban que alguien más famoso andaba también por ahí. Hubo quienes exageraron los detalles, cambiaron el lugar, movieron la fecha o adornaron los diálogos. Pero en el centro de todas las versiones permanecía la misma verdad emocional. José José había sido el alma absoluta de aquella noche. No como una figura lejana ni como un ídolo inaccesible, sino como un hombre que subió a cantar con toda su fragilidad a cuestas y convirtió esa vulnerabilidad en arte. Y justamente por eso la llegada de otro gigante no lo eclipsó. Al contrario, lo confirmó, lo iluminó de otra manera. Porque cuando alguien como Juan Gabriel entra en una sala solo para escucharte y termina rindiéndose al momento que tú estás creando, queda claro dónde estaba el centro. Años después, algunos músicos que coincidieron con José recordarían esa noche como una de esas raras ocasiones en que todo se acomodó en su lugar exacto. El escenario pequeño, la voz en estado de gracia, el público correcto, el invitado imposible, la emoción sin artificio. Dirían que José salió particularmente inspirado, que cantó con una mezcla de control y herida que no aparecía siempre, que hubo una hondura especial en su manera de mirar al público, como si supiera que estaba viviendo algo irrepetible mientras todavía ocurría. Y quizá eso fue lo más conmovedor, que en medio de una carrera marcada por triunfos enormes, por aplausos masivos, por discos, premios y noches de gloria, una de las historias más recordadas no sucediera en el escenario más grande ni frente a las cámaras más importantes, sino en un espacio pequeño donde José José volvió a ser, por unas horas, solo un hombre cantando desde el fondo del alma. Por eso quienes estuvieron allí no lo olvidaron nunca, porque no presenciaron un truco publicitario ni una coincidencia vacía. Presenciaron el instante en que un artista total quedó expuesto en su forma más pura, y otro artista inmenso entró en silencio para reconocérselo. Y en el centro de todo estuvo José José, sosteniendo la noche con esa voz que no pedía permiso para doler. Tal vez por eso la historia sigue viva. Porque antes de ser mito, antes de ser el príncipe de la canción, José José fue un intérprete capaz de hacer que una sala entera sintiera que cada verso le pertenecía. Y porque a veces los momentos más grandes de la música no ocurren donde más gente los ve, sino en lugares pequeños, ante unos cuantos testigos, cuando alguien canta la verdad y el tiempo, por un instante, decide detenerse. Cambios clave. Johnny Cash fue reemplazado por José José como centro absoluto. Elvis se transformó en Juan Gabriel. Memphis y el Club Íntimo pasaron a una velada pequeña en la Ciudad de México.